Mi madre estaba tan obsesionada con convertirse en la madrastra perfecta que quería echarme de su familia feliz, pero todo se desmoronó cuando envié un video que expuso su verdadera naturaleza. Mi madre nunca ha sido del tipo de mujer que apoya a otras mujeres, si saben a lo que me refiero. Mi madre nunca ocultó su decepción por haberme dado a luz a mí. Incluso admitía abiertamente ante todos, incluso en mi presencia, que siempre había querido tener un hijo varón. El hecho de que terminara con una hija le parecía una especie de desafortunado giro del destino. Le decía a sus amigas cómo estaba atrapada conmigo para siempre, lo cual era increíblemente doloroso de escuchar. Sentía como si rechazara mi existencia misma, invalidando quién era simplemente por mi género. Desde joven, también notaba una diferencia marcada en cómo mi madre me trataba en comparación con todos mis primos. Mientras que a ellos les llovían los elogios y el afecto por parte de ella cada vez que nos reuníamos, yo siempre recibía una actitud más fría y crítica. También me regañaba si actuaba demasiado femenina según sus estándares. Me prohibía comprar cualquier cosa rosa porque consideraba que era demasiado femenino y que necesitaba dejar de actuar como las otras chicas. También me prohibió usar faldas o vestidos. Me vestía como un niño durante mucho tiempo y solo me permitía jugar con autos y camiones de juguete. Además, no me dejaba tener el cabello largo, ya que consideraba que era demasiado trabajo cuidarlo, y siempre me hacía cortarlo muy corto. Honestamente, nunca entendí su obsesión con el género. ¿Por qué importaba tanto si era una niña o un niño? ¿Por qué no podía ver más allá de eso y apreciarme por quién era? Como niña, estos pensamientos giraban en mi cabeza, creando una tormenta de confusión y dolor. Su comportamiento sembró semillas de duda y falta de confianza en mí misma. Comencé a cuestionar mi valía y si alguna vez podría cumplir con sus expectativas. Era una carga pesada para una niña saber que, a sus ojos, yo era un recordatorio constante de su deseo insatisfecho de tener un hijo. No podía entender por qué mi madre, la persona que se suponía que debía amarme y apoyarme incondicionalmente, estaba tan obsesionada con algo sobre lo cual no tenía control. Como si eso no fuera suficiente, también tenía un desprecio particular por otras mujeres en nuestras vidas, criticándolas y chismeando sobre ellas con frecuencia. Si alguna compañera de trabajo de mi madre obtenía un ascenso, ella se quejaba con mi papá y conmigo, insinuando que la mujer debió haber acostado para conseguir el ascenso. Esa era su suposición predeterminada, su explicación predilecta para cualquier éxito de una mujer en el trabajo. La idea de que una mujer pudiera lograr algo a través del trabajo duro y el mérito parecía algo ajeno a ella. Era como si, a sus ojos, las mujeres solo pudieran avanzar comprometiendo su integridad. Si alguna compañera de clase recibía más apreciación de un maestro, mi madre rápidamente concluía que la madre de esa niña debía haber tenido una aventura con el maestro, y por eso dicha niña estaba recibiendo puntos extras. No solo era raro escuchar todo esto como niña, sino que esta actitud negativa de mi madre era una presencia constante en mi vida, moldeando gran parte de mi infancia y cómo me percibía a mí misma y a los demás. Como pueden imaginar, los comentarios de mi madre hicieron que me resultara difícil formar relaciones saludables con otras mujeres. Su constante menosprecio hacia otras mujeres creó una atmósfera en la que sentía que casi estaba mal admirar o estar cerca de cualquier mujer en mi vida. La idea de que las mujeres siempre competían entre sí, siempre tratando de socavar o engañar, estaba constantemente en el fondo de mi mente. Si alguna vez me hacía amiga de alguna mujer, mi madre me recordaba constantemente que era mejor hacerse amiga de hombres y que los hombres siempre eran más útiles. Por eso, durante mucho tiempo, solo tuve amigos varones en la escuela, ya que tenía miedo de hacerme amiga de alguna mujer y que luego me traicionara. Como si todas estas cosas no fueran suficientes, cuando estaba en la escuela secundaria, mi papá le confesó a mi madre que quería el divorcio. Esto fue bastante inesperado, ya que siempre pensé que mis padres tenían el matrimonio perfecto. Sin embargo, resultó que había estado teniendo una aventura con una de sus compañeras de trabajo. La revelación fue una bomba que sacudió los cimientos mismos de nuestra familia. Mi madre, devastada y furiosa, hizo sus maletas y me llevó con ella a vivir en un motel. Lo que siguió fue una batalla de divorcio desagradable entre ambos. La ira de mi madre hacia mi padre era intensa y absorbente. Constantemente me usaba como un peón en su batalla contra él. Me convertí en una herramienta para que ella le infligiera dolor y afirmara su dominio. Cada vez que expresaba el deseo de pasar tiempo con mi papá durante su separación, se enfurecía conmigo. Gritaba y me acusaba de elegirlo a él sobre ella, el hombre que nos había traicionado. Sus acusaciones eran implacables. Él nos engañó, gritaba, con la voz llena de dolor y traición. Ni siquiera deberías estar en contacto con él.
La idea de que pudiera querer o necesitar una relación con mi padre era incomprensible para ella. A sus ojos, mantener cualquier conexión con él era una traición directa hacia ella y todo lo que había sufrido. Cada vez que intentaba decirle que necesitaba a ambos padres y que no podía simplemente cortar a mi papá de mi vida, su respuesta estaba llena de veneno. Me acusaba de tratar de traicionarla, de ser desleal. Deberías sentir vergüenza de ti misma, eres como cualquier otra mujer, decía, con sus palabras llenas de desprecio. Era un comentario cruel y cortante que reflejaba sus problemas profundamente arraigados con las mujeres y la confianza. Intenté lo mejor que pude para entender su perspectiva, pero también extrañaba mucho a mi papá. Siempre había sido un buen padre para mí, independientemente de su relación con mi madre. Cada vez que mi papá y yo nos reuníamos, a diferencia de mi madre, nunca decía una palabra en su contra. Cuando descubrió que mi madre me había contado sobre su aventura, inmediatamente se disculpó y asumió toda la responsabilidad por sus acciones. Explicó que había estado profundamente infeliz en su matrimonio y que enamorarse de su compañera de trabajo había sido inesperado. A pesar de esto, enfatizó varias veces que engañar a mi madre había sido un grave error y me aseguró que cuando creciera, estaría dispuesto a responder cualquier pregunta que pudiera tener sobre lo que había sucedido. Navegar por el divorcio de mis padres como hija única fue uno de los desafíos más difíciles de mi vida. Me obligó a crecer rápidamente, pero también me enseñó que mis padres son como cualquier otro ser humano y tienden a cometer errores. Desde el divorcio, mi papá ha sido una presencia constante en mi vida, asegurándose de cumplir con sus responsabilidades. Ha pagado regularmente la manutención infantil a mi madre, demostrando su compromiso de proveer para mí, a pesar de su separación de ella. También permitió que mi madre y yo continuáramos viviendo en nuestra casa familiar, aunque él se mudó. La condición era que viviera con mi madre en esa casa para garantizar estabilidad en mi vida. No quería que mi madre y yo tuviéramos que pasar por el proceso de mudanza y trasladarnos a un vecindario completamente nuevo. Principalmente, resido con mi madre, pero paso cada 2 fines de semana con mi papá. Este arreglo me permite mantener una relación con ambos padres. Debo admitir que desde el divorcio, mi madre se ha vuelto peor como madre. La quiero, pero está muy enfocada en casarse nuevamente antes que mi papá lo haga. Creo que su ego quedó profundamente lastimado por el hecho de que mi papá la engañó. Después de que se finalizó la separación, comenzó a salir más frecuentemente a bares y clubes, ansiosa por conocer gente nueva y tal vez encontrar una nueva pareja rápidamente. Esto la llevó a conocer a Ded solo 3 meses después del divorcio. Ded es un DJ y padre soltero de su hijo Matthew. Dave y su exesposa tuvieron a Matthew cuando eran bastante jóvenes y después de que ella los dejó, Ded asumió la responsabilidad total de criar a su hijo. Matthew es 3 años más joven que yo y parece ser bastante educado. Ded también parece ser un buen tipo. Sin embargo, el verdadero problema comenzó cuando empecé a notar el comportamiento de mi madre hacia Matthew. Como saben, mi madre siempre quiso un hijo, un sueño que nunca se hizo realidad para ella. Así que cuando Dad y Matthew entraron en nuestras vidas, parecía que estaba muy emocionada con la posibilidad de tener a Matthew como hijo. Constantemente iba de compras con él, comprándole nuevos zapatos o camisas, y les decía con orgullo a todas sus amigas lo bien que le iba a Matthew en la escuela o lo orgullosa que estaba de él. Al principio, pensé que tal vez solo estaba celosa y estaba reaccionando de forma exagerada, pero se hizo aún más claro que algo no estaba bien cuando incluso mi papá empezó a notar lo mismo. Mi madre constantemente llamaba a mi papá para preguntar si podía pasar más días con él porque quería irse de viaje con su novio y su hijo en lugar de quedarse conmigo en casa. Si Ded tenía una actuación en algún lugar, mi madre lo acompañaba. Traté de no preocuparme demasiado por su comportamiento cambiante, ya que siempre me alegraba pasar más tiempo con mi papá. Un día, las cosas llegaron a un punto crítico cuando mi madre volvió a casa de uno de sus viajes y me informó que ella y Ded se habían comprometido. Esto fue inesperado y demasiado pronto, ya que solo habían estado saliendo durante unos meses. Quería cuestionarla, pero sabía que si decía algo negativo, ella lo interpretaría como si no la estuviera apoyando, así que simplemente me quedé callada y le dije lo feliz que estaba por ella. Mi madre luego me informó que había decidido que Ded y Matthew se mudarían con nosotras. Me sorprendió este anuncio, especialmente porque la casa ni siquiera era de ella en primer lugar, pertenecía a mi papá, quien nos había permitido seguir viviendo allí después del divorcio. Como era de esperarse, cuando papá se enteró de sus planes, se enfureció. Le dijo sin rodeos que si quería que Ded y Matthew se mudaran, entonces Ded tendría que pagarle renta cada mes. No iba a permitir que otra persona viviera en su casa gratis.
Mi madre no tomó bien esto. Discutió con papá, acusándolo de estar celoso y de tratar de sabotear su relación porque finalmente estaba feliz con alguien. Estaba convencida de que su negativa a dejar que Deb se mudara sin pagar renta era un intento deliberado de arruinar las cosas para ella. Pero papá se mantuvo firme. Le recordó que la casa le pertenecía a él y que solo le había permitido quedarse allí por mí. Le dejó claro que si consideraba que él estaba siendo un dolor en el trasero, entonces ella también tendría que empezar a pagar renta o mudarse. La situación se intensificó, pero al final, Deb intervino y aceptó pagar renta a mi papá. Luego, él y su hijo se mudaron a nuestra casa. Al principio, Ted se mudó al dormitorio principal con mi madre, mientras que Matthew tomó la habitación de invitados. Todo parecía sentarse en una nueva rutina, y Matthew y yo jugábamos muchos videojuegos juntos. Estaba feliz de finalmente tener un hermanastro, ya que había sido hija única durante mucho tiempo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Matthew comenzara a quejarse de la cama en la habitación de invitados. Su cama era vieja y, comprensiblemente, afectaba su sueño. Deb le prometió que pronto comprarían una nueva. Sin embargo, una tarde llegué a casa y descubrí que la cama de mi habitación había sido movida a la habitación de Matthew, mientras que la cama de la habitación de invitados había sido colocada en la mía. Me quedé atónita e inmediatamente le pregunté a mi madre por qué había sucedido esto. Ella lo descartó casualmente, diciendo que Matthew merecía una buena cama para dormir y que no era gran cosa. Me quedé impactada por su respuesta y discutí con ella que Deb podría haberle comprado una cama nueva, tal como lo había prometido. Ella se encogió de hombros y respondió que yo era mayor que Matthew, así que debería aprender a hacer sacrificios por el bien de su nueva vida. Después de este incidente, poco a poco se hizo dolorosamente claro para mí que mi madre claramente estaba favoreciendo a Matthew sobre mí, tratándolo con un nivel de cuidado y atención que parecía retener de mí. Por ejemplo, durante la cena, a él se le permitía servirse más platos sin problema, pero si yo intentaba tomar más, ella me golpeaba la mano y me decía duramente que no fuera una vaca gorda. La ironía era que ni siquiera estaba con sobrepeso, era atlética, activa y tenía un apetito saludable acorde. Pero ella insistía en que Matthew, siendo un niño en crecimiento, merecía más comida que yo. Luego, hubo una vez en que mi papá me dijo que tenía boletos para un juego de béisbol y quería llevarme. Estaba emocionada y no podía esperar para ir, pero cuando le conté a mi madre, ella inmediatamente insistió en que debía dejar que Matthew fuera en mi lugar. Su razonamiento era que él era un niño y lo disfrutaría más. Obviamente, mi papá se negó a llevar a Matthew y yo fui como se había planeado originalmente. El juego fue genial y me alegró pasar ese tiempo con mi papá. En múltiples ocasiones, mi madre planeaba excursiones de un día solo con Deb y Matthew, excluyéndome deliberadamente de sus planes. Si Matthew alguna vez me invitaba a unirme, ella insistía en que los tres necesitaban tiempo para unirse como familia y que yo, siendo mayor, debía quedarme fuera. Era como si estuviera creando una nueva familia que no me incluía completamente. La exclusión era dolorosa, haciéndome sentir como una extraña en mi propia casa, como si me estuvieran empujando lentamente a los márgenes de su nueva vida con Deb y Matthew. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 18 este año, mi papá le informó a mi madre que quería organizar una gran fiesta para celebrar mi mayoría de edad y mi graduación de la escuela secundaria. Dado que nuestra casa familiar era lo suficientemente espaciosa y tenía un gran patio trasero, planeaba contratar catering y organizar todo allí. Mi madre no tendría que mover un dedo, ya que él se encargaría de todos los arreglos. Sin embargo, como era de esperarse, mi madre intentó resistirse. Argumentó que organizar un evento tan grande para mí era innecesario y que podríamos simplemente tener una cena familiar en un restaurante. Mi papá argumentó que, siendo yo su única hija, quería celebrar un hito tan importante en mi vida con el resto de nuestra familia y amigos. Aunque estaba de acuerdo con la idea de mi papá, mi madre no estaba lista para dejarlo pasar tan fácilmente. Luego argumentó que organizar una celebración tan grande para mí sería una bofetada en la cara para Deb, ya que él nunca podría permitirse hacer algo similar para Matthew cuando eventualmente se graduara. Afirmó que era injusto hacer que Matthew se sintiera excluido al organizar un evento que era solo sobre mí. Luego sugirió que podríamos celebrar a Matthew también durante la fiesta. Este se suponía que era mi día especial, un hito, y sin embargo, mi madre estaba más preocupada por cómo podría afectar a Matthew y Deb. Era como si no pudiera soportar la idea de que tuviera un momento que fuera puramente sobre mí sin de alguna manera involucrar a Matthew. Sin embargo, mi papá había tenido suficiente de sus argumentos.
Le recordó firmemente que Matthew no era de su incumbencia y que esta fiesta era para mí, su hija, que merecía ser celebrada. Le dejó claro que iba a organizar esta fiesta, le gustara o no, y si su nueva familia no estaba de acuerdo, entonces estaban todos desinvitados de mi fiesta, y esa fue el final de la discusión. Esto hizo que mi madre retrocediera en sus declaraciones y, a regañadientes, aceptó dejarme celebrar. Luego, cuando se trató de planear la fiesta, mi madre continuó interfiriendo en todo. Comenzó a dictar cómo debían hacerse las cosas, diciendo que, dado que a Deb le gustaban las comidas veganas, necesitábamos tener más opciones veganas en mi fiesta. Ahora, esto iba a ser un desperdicio total de dinero, ya que sabía que nadie más era vegano, pero no quería pelear con ella, así que acepté. Luego, me encanta comer pescado y quería ordenar un plato de pescado, pero mi madre me informó que a Matthew no le gustaba el pescado, así que no debería pedir platos de pescado. Traté de mantener la calma y le dije firmemente que esta era mi fiesta y que quería pedir comida que me gustara. Si ella, Ted y Matthew tenían algún problema con lo que iba a pedir, entonces podrían aguantarlo por una noche. Mi respuesta la enfureció y me gritó acusándome de no respetar a su familia y llamándome una niña mimada. Siguió afirmando que el dinero de mi papá se me estaba subiendo a la cabeza y que necesitaba aprender a preocuparme por su esposo y su hijo también. Sacudió la cabeza, moviendo un dedo frente a mi cara y me dijo, debería darte una lección por actuar tan consentida. Luego insistió en que si no consideraba lo que Ded y Matthew querían mientras planeaba esta fiesta, entonces me iba a castigar y me quitaría el teléfono como castigo. En ese momento, vi rojo. Me di cuenta de que iba a cumplir 18 años y ya no tenía nada que perder. De todos modos, pronto me mudaría, así que decidí finalmente dejar salir todos los años de ira reprimida. Le grité, diciéndole que siempre había considerado las necesidades de Matthew y Deb, pero que esta era mi fiesta, mi última celebración antes de mudarme, y que merecía la libertad de tomar mis propias decisiones. Le dije que había mantenido la boca cerrada durante demasiado tiempo y que si me quitaba el teléfono o me castigaba sin razón, llamaría a Servicios de Protección Infantil, CPS, por sus siglas en inglés, por torturarme mental y emocionalmente durante todos estos años. Claramente era un farol, pero quería que pensara 2 veces antes de maltratarme nuevamente. Sus ojos se abrieron de sorpresa al escucharme decir esto. Sabía que una investigación de CPS podría afectar su relación con Ded y Matthew, quien aún era menor de edad. Luego le dije que si ya no me veía como su hija, entonces cortaría todo contacto con ella cuando me fuera a la universidad. No quería una madre de todos modos que nunca me priorizara, que siempre pusiera a los demás antes que a mí y que me hiciera sentir como si fuera lo segundo mejor en mi propia casa. Fue un momento de honestidad cruda y sin filtro, y dejé claro que estaba harta de ser dejada de lado. Esto pareció sacudirla. Luego comenzó a insistir en que estaba exagerando y que todo lo que quería era que tratara a Ded y Matthew como trataba a otros miembros de la familia. Después de esta discusión, evitó darme opiniones sobre la fiesta tanto como le fue posible. El día de la fiesta, estaba emocionada de celebrar con mi familia y amigos. Dave se ofreció a tocar música para el evento y fue un éxito. Matthew, algunos de mis primos y yo la pasamos genial en la pista de baile, disfrutando de la atmósfera animada. Mientras tanto, papá estaba ocupado charlando con algunos familiares, alardeando con orgullo sobre la universidad a la que estaba a punto de asistir. Sin embargo, la única persona que destacaba como un dedo dolorido era mi madre. Estaba en la cocina, bebiendo su margarita y claramente evitando mezclarse con el resto de nosotros. Su desinterés y desapego eran palpables, y era difícil no notar cómo se estaba distanciando de la celebración. Incluso Deb notó lo distante que estaba y fue a hablar con ella, tratando de convencerla de que disfrutara del día como el resto de nosotros. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, mi madre no vino a ponerse a mi lado mientras todos me cantaban el feliz cumpleaños. Papá y yo no le dimos importancia y simplemente seguimos adelante y cortamos el pastel, aprovechando al máximo el momento a pesar de su ausencia. Fue un recordatorio agridulce de cuán tensa se había vuelto nuestra relación, incluso en un día que se suponía debía ser sobre celebrarme a mí. Cuando empezaron a servir el resto de la comida, observé cómo mi madre preparaba cuidadosamente los platos para Dad y Matthew. Parecía tomar un cuidado extra, asegurándose de que tuvieran todo lo que les gustaba. Sentí una punzada de celos al verla servirles con tanta atención mientras me ignoraba en mi propia fiesta. Quería dejar que el resto de los invitados tomaran su comida primero, así que me quedé atrás un poco, esperando mi turno. De repente, sin previo aviso, mi madre se acercó a mí sosteniendo un plato de comida.
La miré con curiosidad, sin estar segura de qué hacer con este gesto inesperado. Me entregó el plato y me deseó un feliz cumpleaños. Me sorprendió y le pregunté qué estaba haciendo, especialmente porque nunca, en todos los años que podía recordar, me había servido un plato de comida antes. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo que quería hacerlo por mí, ya que ahora tenía 18 años. Era difícil admitirlo, pero en ese momento sentí una sensación cálida y reconfortante en mi estómago. A pesar de todo, había algo reconfortante en ser cuidada por ella, incluso si solo era con algo tan simple como servirme un plato de comida. Por un breve momento, sentí que estaba tratando de tender un puente sobre la brecha que había crecido entre nosotras. Sin embargo, tan pronto como tomé un bocado del pescado de mi plato, tuve que escupirlo. Mi boca fue invadida por un sabor abrumador de sal y comencé a toser incontrolablemente. Los invitados a mi alrededor se volvieron a mirar y algunos de mis primos rápidamente me ofrecieron agua, tratando de ayudarme a calmarme. Miré mi plato, desconcertada, y pregunté si también encontraban el pescado demasiado salado. Desconcertados, sacudieron la cabeza, confundidos. Cada vez más sospechosa, revisé mi plato nuevamente y luego miré a mi madre. Nuestros ojos se encontraron y noté que tenía una sonrisa burlona en su rostro. Me tomó un momento darme cuenta de que en su mano estaba agitando una botella de sal vacía, como si estuviera gesticulando que había agregado demasiado sal a propósito a mi pescado. De repente, me di cuenta de que claramente había manipulado mi comida. Estaba atónita por qué haría algo así. Me acerqué a ella, tratando de mantener la compostura a pesar del dolor y la ira que hervían dentro de mí. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con la voz tensa. ¿De verdad le pusiste sal a mi pescado? ¿Por qué harías algo así? Ella me miró, aún con esa sonrisa burlona, como si todo fuera solo una broma tonta. Con un tono frío, me dijo que me había advertido que no pidiera pescado, pero yo insistí en hacerlo, así que esta era su forma de enseñarme una lección por ser siempre tan consentida. Insistió en que solo era una broma inofensiva, pero que me enseñaría a no discutir con ella en el futuro. Sus palabras me cayeron como un golpe en el estómago, y me di cuenta entonces de cuán manipuladora y cruel podía ser mi madre. Le dije lo mala madre que era por siquiera pensar en hacer algo así. El hecho de que llegara tan lejos como para hacerme sentir pequeña e insignificante era abrumador. Mi madre solo se rió de manera despectiva mientras se alejaba, como si no significara nada para ella. Mis ojos se entrecerraron de ira mientras contemplaba cómo vengarme de ella. Con cámaras instaladas alrededor de la casa, sabía que tenía una forma de exponerla. Después de la fiesta, decidí descargar el video de la cámara de seguridad del patio trasero. La grabación mostraba claramente a mi madre agregando sal a mi plato antes de entregármelo. Incluso mientras escribo esto, el pensamiento de lo que hizo me llena de rabia. Estoy planeando compartir el video con Dad y Matthew cuando me mude de la casa pronto. Desearía poder confrontarla o exponer su comportamiento ahora mismo, pero voy a mantener la boca cerrada y esperar mi momento por ahora hasta que esté lejos de ella. Actualización 1. Ha pasado un mes y medio desde mi última actualización. Finalmente me mudé de casa. Mi papá me ayudó a llevar todas mis cajas a mi dormitorio en la universidad y el resto de mis cosas están en su casa por ahora. No le he contado a mi papá lo que sucedió con mi madre aún, porque sé que se pondrá furioso y me preocupa que pueda llevar a una gran discusión. Ahora que estoy fuera de la casa, estoy lista para llevar a cabo mi plan de exponer a mi madre, ya que no puede hacerme daño más. Creo que Dad y Matthew merecen saber la verdad sobre mi madre, aunque pueda ser difícil para ellos. Para todos los que preguntan, estoy segura de que Dad probablemente ha notado cómo mi madre me trata de manera diferente a cómo trata a su hijo, pero nunca ha interferido. De todos modos, no lo culpo por nada de esto y mi enfoque es solo en mi madre, que es responsable de todo lo que ha sucedido. Actualización 2. Ok chicos, escuché los consejos de todos y esta mañana decidí crear un grupo de chat con Dad, Matthew y mi papá. Escribí un mensaje detallado explicando cómo me habían tratado de manera diferente a Matthew a lo largo de los años, asegurándome de enfatizar que Matthew no tenía la culpa de nada de esto. Luego describí el incidente que ocurrió en mi cumpleaños, donde mi propia madre saboteó mi comida agregando una botella entera de sal, lo que me hizo escupir la comida con disgusto solo para enseñarme una lección. Les conté cómo estaba harta del comportamiento abusivo de mi madre hacia mí a lo largo de los años y, para respaldar mi historia, envié el video como prueba. Al final de mi mensaje, le pregunté a Dad si alguna vez se sentiría realmente cómodo teniendo a su hijo cerca de una mujer tan vil que no tenía vergüenza en tratar a su propia hija de esta manera.
Me respondió diciendo que investigaría el asunto. Actualización 3. Desde que envié ese mensaje ayer, mi teléfono no ha dejado de sonar. Primero, mi papá llamó para confirmar si todo lo que dije era cierto y para preguntar por qué nunca le había contado todo esto en detalle antes. Me quebré y le expliqué que a veces me costaba abrirme y que siempre había esperado que mi madre eventualmente cambiara su manera de ser. Me pidió disculpas una y otra vez, y luego me dijo que había pasado la mañana gritándole a mi madre. También mencionó que le está dando un mes de aviso para que se mude. Dijo que lo había estado considerando durante un tiempo, pero tenía dudas. Sin embargo, ahora que sabe cómo me ha maltratado durante años, ya no siente ninguna simpatía por ella y quiere recuperar su casa. Dave también se puso en contacto conmigo y me dijo que no tenía idea de que mi madre me odiaba tanto. Siempre pensó que era solo el típico conflicto entre madre e hija, por lo que se mantuvo al margen durante años. Pero después de ver el video, realmente se dio cuenta de lo retorcida que estaba mi madre. Cuando confrontó a mi madre sobre esto, ella comenzó a culparme de todo, como de costumbre. Esto llevó a una gran pelea entre ellos y él decidió tomarse un tiempo separado de ella. Incluso me dijo que ha puesto en pausa su boda, que estaba planeada para este año, de manera indefinida. Matthew y yo también hablamos, y estamos bien. En cuanto a mi madre, no ha dejado de llamarme y enviarme mensajes. Sus mensajes han estado por todos lados, desde insultos hacia mí hasta amenazas por exponerla. Pero ya no me importa. He decidido ignorarla por completo y evitar cualquier interacción con ella por el momento. Al final, no tengo remordimientos por haber expuesto a mi madre y espero que aprenda a no meterse conmigo nunca más. Manténganse atentos para más historias en nuestra sección de relaciones.